Las células se componen principalmente de proteínas. Una célula usa miles de diferentes variedades de proteínas. Para obtener la célula más simple, ello requiere por lo menos 600 moléculas de proteína diferentes. Las proteínas están hechas de aminoácidos. El funcionamiento de una sola proteína está hecho generalmente de una cadena de entre 50 a 1000 aminoácidos. Algunas proteínas requieren una cadena de miles de aminoácidos adecuadamente secuenciados. Cada vez que un nuevo aminoácido se une a una cadena, debe formar un enlace químico llamado enlace peptídico, con el fin de unirse con éxito a los otros aminoácidos en la cadena. Los aminoácidos zurdos y diestros se producen con aproximadamente la misma frecuencia, pero solo los aminoácidos zurdos pueden ser elegidos para la utilización en la cadena para crear una proteína. Los evolucionistas no tienen ninguna idea por qué las proteínas solo usan aminoácidos zurdos. Cada aminoácido en la cadena larga también debe ser aminoácido específico. Hay 20 clases diferentes de los cuales pueden ser elegidos y deben ser colocados en el orden correcto en la cadena para crear una proteína. Los aminoácidos están colocados en el orden exacto gracias a una molécula en la célula llamada ADN. El ADN puede ser descrito como un plan maestro, un código de información o lenguaje especial que utiliza 4 letras alfabéticas químicas. Las letras químicas o el código en el ADN son el conjunto de instrucciones que requieren las máquinas celulares para ensamblar correctamente los aminoácidos en cadenas y así crear proteínas. Si el ADN no está presente desde el principio, no se podrían elegir correctamente los aminoácidos ni ser colocados en el orden adecuado. Como resultado, nunca se podría formar una proteína y la célula no sobreviviría. El ADN no puede funcionar sin tener al menos 75 proteínas preexistentes, y sin embargo, las proteínas se producen solamente por el ADN. Como cada uno necesita del otro, ellos debieron haber sido creados por Dios exactamente al mismo tiempo. Este hecho elimina la evolución. La fibra de ADN tiene un espesor de apenas 2 millonésimas de milímetro, y si bien el ADN no es grueso y es increíblemente pequeño, es extremadamente largo cuando es desenrollado. De hecho, si el ADN en una célula fuese desenrollado, unido y extendido, llegaría a ser más de 2 metros de largo. El ADN sería tan delgado que sus detalles no podrían ser vistos, incluso bajo un microscopio electrónico. Si todo el ADN contenido en nuestro cuerpo fuera colocado de punta a punta, ello se extendería de aquí a la Luna más de 500,000 veces. Si se tomara de cada persona que haya vivido un set de ADN y se juntara en un montón, ello pesaría menos que una aspirina. No obstante, la densidad de almacenamiento de información del ADN es muchas veces mayor que el más avanzado chip de silicio de un ordenador. Hablando del ADN, Bill Gates dijo: el ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software jamás creado. Pero tener el complejo programa de instrucción del ADN no es suficiente por sí mismo. Otras cosas en la célula deben ser capaces de entender y utilizar el programa de información del ADN. En otras palabras, el supercomplejo programa del ADN en realidad es inútil a menos que se tenga también un sistema dentro de la célula que pueda entender el lenguaje del ADN. Para comprender mejor esto, imagínese que el ADN es un disco CD o DVD complejo. Si no se tiene una máquina o sistema que pueda leer, entender y utilizar la información en el disco, no tiene valor el disco. Por tanto, las otras cosas en la célula necesitan entender y ser capaces de usar el programa de información del ADN para crear cosas correctamente. Si no, la célula se muere. La información contenida en el ADN demuestra que la vida no solo consiste de la materia y la energía, también contiene información. La información solo puede venir de una fuente inteligente que puso la información allí.